Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos. ¿Cómo hacemos domingo a domingo acá en Radio Rivadavia después del fútbol? Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, con muchas ganas de meternos en el programa. Una semana que ha tenido la particularidad. Él se escondió, ¿sí? Se fue de retiro espiritual, pero se cumplió un año de papado de Jorge Bergoglio, nuestro Papa Francisco. De eso vamos a estar conversando esta noche en nuestro programa. Vamos a comunicarnos con José María Poirier, que es director de la revista Criterio, una prestigiosa publicación que ya tiene muchos años, que entre otras cosas tiene una mirada bastante cercana del mundo de lo religioso y de la iglesia. En instantes vamos a estar conversando con él. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En la última campaña, el 40% de la superficie sembrada en nuestro país fue realizada con semillas Nidera. Una vez más, Nidera primero. Nidera, genética de avanzada. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, la Iglesia nos presenta en el Evangelio de este domingo un texto del Evangelio de San Mateo. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Es un evangelio muy particular, puesto en este contexto de la cuaresma que estamos viviendo, ¿no? Porque bueno, Jesús, para empezar, se lleva a algunos nada más a esta montaña elevada, que la tradición señala como el monte Tabor, aunque no aparece para nada en la escritura que así sea, simplemente se señala que es un monte alto. Y se aparecen 2 personajes que tienen casi como resumido todo lo que es el Antiguo Testamento. Moisés, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros hablan de su gesta, digamos, de sacar, de la gesta de Dios, de haber generado el mundo, haber también generado todo un movimiento de consolidación de un pequeño pueblo, con la historia de los patriarcas, y después ese pueblo, ¿se acuerdan la historia de José, que se lo habían vendido sus hermanos, y bueno, era gran visir de Egipto, al final su padre Isaac, y todos terminan todos juntos viviendo en Egipto, y bueno, en Egipto su estadía dura 400 años hasta que al final vino un faraón que no conoce al pueblo de Israel y no sabía nada de José, y por lo tanto lo somete a severa esclavitud, dicen. Entonces aparece la figura de Moisés como el gran libertador, el que saca al pueblo de la esclavitud a la libertad, los lleva por la tierra prometida hasta la tierra de Israel. Y el otro la otra gran figura es Elías, que es un poco el sinónimo de todos los profetas, aquel que se eleva al cielo cuando termina su vida.
Y por lo tanto, en esas dos figuras, cuando los judíos muchas veces tienen que referirse a la Torá, hablan de la ley y los profetas, ¿no? Estas dos, este binomio. Y estos dos son los que están hablando con Jesús acerca de la muerte que habría de tener. Y por otro lado se aparece como transfigurado, ¿no? Es como mirando a la pasión, a esa pasión que se avecina o que se acerca, para que no se escandalicen acerca del destino cruel que va a tener. Un papa que le pide a la iglesia permanentemente: salgan de la cueva, vayan al mundo, tengan olor a oveja, le pide a los pastores. Me parece que esta figura del Monte Tabor este domingo también es muy elocuente, ¿no? Porque Pedro tiene la tentación de decirle, bueno, encerrémonos en la comodidad de esto tan lindo que nos está pasando, que es verte a vos, Jesús, transfigurado, de estar con Moisés, de estar con Elías. Cerramos la puerta, nos quedamos en el monte muy cómodos, y Jesús tenía muy claro que su misión era ir al mundo. En realidad creo que las dos cosas son importantes. El Papa nos señala que no solo es importante la actividad, porque de hecho esta semana se fue y estuvo toda la semana, si se quiere, en un Monte Tabor, que es un retiro, ¿no? Solamente contemplando la voz o escuchando la voz de Dios, intentando contemplar su rostro. Y por lo tanto, digamos, también para la iglesia subir al monte o estar en la soledad del encuentro con Jesús, y estar en el Monte Tabor suele ser un destino, digamos, que no es para quedarse, sin duda que también es para bajar, pero Jesús también se lo llevó a ese retiro espiritual. Y cuando vos decías, el Papa se escondió, para mí no se escondió, justamente quiso hacer este gesto en esta semana para que el mundo se acuerde, digamos, que estamos en tiempo de Cuaresma, y que ese tiempo de Cuaresma sobre todo tiene que estar asignado por los ejercicios espirituales, ¿no? Por la oración, el ayuno y la limosna. Y una manera preponderante de poder ejercitar la oración es retirarse y hacerla en silencio, con alguien que te predique, y no distraído con las múltiples obligaciones de la vida cotidiana. O encontrar la llave de tu encierro, que de seguro duerme en el pasado y no te deja darte cuenta, alma, que hay alguien que de ti se ha enamorado. Será tal vez te acostumbraste a menos, será quizás te abrazas al olvido, que andas huyendo sin querer de todo, como quien busca borrar lo vivido. No temas, alma, que la vida viene sanando todo lo que te ha dolido, y la esperanza de un amor sin muerte busca rearmar tu corazón herido. Y camina, la calma. Despierta, que la noche ha pasado, Jesús ha roto tus cadenas, confía que Él te ha liberado. Él te ha liberado. Que después de toda tormenta te cueste alzar la mirada a este cielo. Más bien recuerda que hasta un barrilete toma carrera para alzar el vuelo. Aun tus pobrezas y hasta tus cadenas son como espinas que envuelven tu rosa. Si en un capullo te hallas prisionera, Él puede abrir tu cárcel mariposa. No temas, alma, que la vida viene cantando todo lo que no has oído, y aunque el amor se haga silencio y luego anuncia que lo nuevo aún no ha venido, porque en su nombre todo es posible, nada puede resistir a su presencia. Él jamás olvida si ha hecho una promesa, solo espera y ten paciencia. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos conversando sobre esto que sucedió hace poquitos días, que es el primer aniversario de Jorge Bergoglio en el papado, este año de regalo para la Iglesia y para la humanidad de lo que es la figura del Papa Francisco. Estamos en comunicación telefónica con José María Poirier. José María es director de la revista Criterio. José María, buenas noches. Max Gulmanelli y el padre Guillermo Marcó los saludan. Gracias por acompañarnos.
No, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? José María, mucho se ha dicho, mucho se ha leído, digamos, sobre lo del Papa Francisco. ¿Qué te parece desde tu análisis, que suele ser un análisis mucho más criterioso, dado que sos el director de Criterio? Está muy bien. ¿No? ¿Qué es lo no dicho sobre este primer año de papado? Que creo que es tanto lo dicho que es difícil encontrar lo no dicho, pero haría esta salvedad. Me parece que necesariamente los que estamos en los medios de comunicación interpretamos, leemos, proyectamos lo que el Papa dice, o sus gestos, o sus saludos con la cantidad de personas que todos los miércoles y todos los domingos en Roma van a escucharlo, sus mensajes al mundo. Y pasa quizás más inadvertido otro aspecto de Bergoglio, a quien vos conocés mucho mejor que yo, Guillermo, y es su capacidad de gobierno y de mando. Es decir, al mismo tiempo que está presente en el imaginario colectivo su amabilidad, su sonrisa, su apertura, profundamente su misericordia, porque ese es el núcleo, digamos, de lo que podríamos llamar una teología del Papa Francisco, el tema de la misericordia, puesta en un primer plano. Digo, pero independientemente de esto, hay un hombre de gobierno con una clara capacidad política para manejar con autoridad y con decisión lo que entiende que hay que hacer en la Iglesia, y eso no se anuncia. Como un buen hombre de gobierno, Jorge Bergoglio sabe que las medidas no se anuncian, sino que se ejecutan. Y me parece que ha quedado un poco desplazado este tema de los cambios que se están produciendo y que se han ido produciendo durante este año en la curia romana, en los obispados de muchas partes del mundo, en la parte del IOR, del Banco Vaticano, todo el aspecto económico-financiero que necesitaba de una gran transparencia que no tenía, y la permanente lucha contra la pedofilia a través de normativas, a través de instituciones, a través de mecanismos rápidos de colaboración con la justicia en los distintos países. Necesariamente, me parece a mí, una institución como la Iglesia, que tiene tantos siglos y está difundida en todo el mundo, puede parecer a los ojos de las personas, a los nuestros, demasiado lenta, y eso nos impide quizás apreciar la profundidad del gobierno de cambios que se está ejecutando. A mí me gusta decir mucho que es como el tero. Está bien, está muy bien. Sí, el tero, digamos, viste que hace escándalo en un lugar o grita en un lugar, pero el nido lo tiene, que el nido que quiere cuidar o proteger lo tiene en otra parte, ¿no? Claro, está muy bien. Y sí, creo que, bueno, hay una lectura de Jorge Bergoglio, digamos, hacia afuera, con todo lo que produce hacia afuera como hombre, yo diría, digamos, que como líder mundial, no solamente para los católicos. Y después hay otras cosas que son las internas de la Iglesia, digamos, que sí nos interesan más a los católicos, de los cuales hay que decirlo en honor a la verdad. Él es el jefe de la Iglesia católica, ¿no? Porque a veces también se confunde esto, ¿no? Cuando a mí me parece que hay una lectura, y en esto es la segunda cosa que te quiero, segundo tópico que te quiero compartir con vos. A mí me parece que hay una agenda, digamos, que no es la agenda de Francisco, que son frases sueltas que Francisco dijo, a veces un poco sacadas de contexto, percibidas por el mundo con cierto entusiasmo, que como si vaticinaran una gran cantidad de cambios, como dicen, ayer me cansé de escucharlo, ¿no? Este Papa que va a revolucionar la Iglesia, que va a tener apertura para el divorcio y la comunión de los divorciados y el matrimonio gay y un montón de cosas más, y los que lo conocemos profundamente, me parece que todo eso no va a pasar. Entonces, digamos, tampoco lo he leído que él lo haya dicho literalmente, sino que, digamos, él lo que está haciendo es abrir a consultas, ver que hay problemas y, bueno, no tiene la solución para los problemas, o al menos no las ha enunciado. ¿Cuál es la opinión que tenés acerca de estos tópicos? Tengo la impresión, Guillermo, que de alguna manera, como dicen los alemanes, el cargo hace a las personas. ¿Qué entienden decir? Que siempre hay un cambio que se ejecuta en la personalidad del individuo sin alterar lo sustancial, pero hay un cambio que lo aportan. Entonces,
los cambios de roles, de papel. Entonces, me parece que Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, cuando se convierte en el obispo de Roma y por lo tanto en el pontífice de la Iglesia Católica Universal, adquiere otros elementos o potencia algunos aspectos de su personalidad. Y en este sentido, me parece que es un papa más abierto al diálogo, más propenso a escuchar opiniones divergentes, e incluso te diría, entre comillas, más progresista de lo que podía vérselo en aspectos eclesiales, en aspectos directamente referidos a la Iglesia, que cuando era el arzobispo de Buenos Aires. Yo tengo la impresión, y comparto contigo, que no hay cambios sustanciales, pero hay un eje pastoral que es muy importante y que tarde o temprano trae aparejados también ciertas modificaciones en el plano de las conductas, o al menos de la apreciación de las conductas, en lo que podríamos llamar las consecuencias de la teología pastoral en la teología moral. Cuando se pone en primer plano a las personas y a las situaciones que el mundo está viviendo. Entonces, en ese sentido, me parece que este sínodo de la familia, dividido en dos etapas, en 2 años, va a ser en octubre de este y el año que viene, en el 2015, probablemente, y eso sí es fiel a su personalidad, creo, Bergoglio quiere que en un primer momento se pongan las cartas sobre la mesa, se debata y se exponga, y entonces que se vea la pluralidad de posiciones, incluso encontradas, dentro de la Iglesia, dentro de la jerarquía de la Iglesia, en el campo de la teología, de la moral, etcétera. Probablemente él acuerde después cómo presentar ciertas modificaciones en el 2015. Eso sí, es susceptible de que tanta popularidad que él ha tenido desde que se presentó en el balcón ante la Plaza de San Pedro, y que ha sido un increyendo, porque todos los analistas en los periódicos coinciden en que esta luna de miel sigue creciendo y cumplió el año. Pero es probable que tanta expectativa puesta pueda crear después ciertas desilusiones, como ha pasado con Pablo VI, ha pasado con Juan Pablo II, ha pasado incluso para los intelectuales de alguna manera con Ratzinger. Es decir, es inevitable, porque forma parte de la historia humana, que a expectativas muy grandes se suceden a veces ciertas desilusiones. Por otra parte, si el Papa Francisco toma una medida u otra, va a coincidir con algunos y no con todos. Entonces también esto es un hecho. Ahora, yo insistía en los cambios profundos porque creo que son los que quedan. Es decir, mira, ni nosotros que nos consideran un poco especialistas en la materia podríamos enunciar de memoria a todos los papas del siglo XX sin equivocarnos en el orden. Es decir, los papas se olvidan. Lo que perdura es la Iglesia, y ciertos gestos o actos de apertura o de, diría la Iglesia de Juan XXIII, de ayornamiento, de puesta al día frente a las situaciones del mundo, que esas van quedando, van siendo incorporadas a la tradición. Yo creo que frente a un panorama donde las uniones homosexuales están de hecho planteadas y defendidas en los medios, donde el clamor de muchos divorciados vueltos a casar para poder recibir la Eucaristía es un debate abierto, bueno, el Papa tendrá que medir posiciones. Coincido contigo, o sea, la Iglesia no va a admitir el matrimonio homosexual, pero puede tener una gran apertura para entender esas situaciones de uniones de facto, lo mismo que podría tener ciertas consideraciones, como de hecho ya tiene algún episcopado y en algunas diócesis sucede, a reconsiderar la situación de algunos divorciados vueltos a casar en segunda unión, y que dan muestra de una inserción espiritual y también formal con la Iglesia muy grande. José María, usted presenta muy bien lo que ha sido la agenda del Papa, la agenda de cambios. Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud, le pedía a los jóvenes, le pedía a la Iglesia en el mundo que hiciera lío, ¿sí?
¿Le parece que le estamos haciendo caso? Digo, todo esto que el Papa nos testimonia con su obrar, pero que también nos anuncia con la palabra, ¿se está haciendo carne en los fieles y en el mundo y empieza a haber un cambio espiritual? Es una muy buena pregunta y difícil de contestar. Esa expresión, haga lío, fue un rompecabezas para los traductores. Yo me divertía mucho porque la traducción en inglés o en francés es curiosísima, porque tienen que encontrar una forma más o menos adecuada al idioma que transmita lo que interpretan los traductores es la intención de la frase. Pero bueno, después se reivindica como un elogio a la juventud, a cierto deseo de cambio, a cierta manifestación así muy auténtica y muy contraria a toda forma de hipocresía. Y es curioso eso, es lo que plantea la pregunta, porque a mí me da la impresión, por un lado, de que el Papa ha movilizado espiritualmente más a quienes no están en la Iglesia, incluso agnósticos, a gente que pertenece a otras tradiciones religiosas, donde esa enorme capacidad de diálogo y de apertura crea un shock benéfico muy grande. No sabría apreciar cuánto eso significa en una mayor espiritualidad o participación de los católicos en cuanto tales. Me da la impresión de que hay una gran simpatía hacia la figura del Papa, pero eso podría esconder un peligro que también lo vivimos con Juan Pablo II, y es que la figura del pontífice sea tan emergente y tan omnipresente... Que se llenan plazas pero no iglesias. Exacto, ese sería un peligro que bueno... José María, ¿usted nos puede aguardar un segundito en línea? Nosotros tenemos que ir un instante a las noticias y enseguida continuamos conversando con usted. ¿Cómo no? Aquí Muchísimas gracias. Estamos conversando con José María Poirier, es director de la revista Criterio, un año ya de este regalo de Dios a la Iglesia y al mundo, que es el papado de Francisco, de Jorge Bergoglio. Quédate en Rivadavia, que enseguida nos encontramos entre el cielo y la tierra. Quiero
Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra conversando con José María Poirier, director de la revista Criterio, en este primer aniversario de Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco. José María, brevemente, ¿cómo evalúa la tensión entre lo doctrinal, si se quiere, y por otro lado lo carismático, ¿no? Que es una tensión que se advierte, si se quiere, por un lado, este cuerpo de enseñanza que la Iglesia tiene y ha transmitido a través de los pontífices, lo que se llama el magisterio de la Iglesia, y por otro lado, esta llamada de Francisco, a no ser tan, el confesionario no es una caja de tortura, tienen que ser más misericordiosos, tienen que estar más cerca de la gente, a la gente no le alcanza, simplemente con que le definan su problema, necesita soluciones para su vida. ¿Es compatible, es compatibilizable? De alguna manera, lo que me parece saludable es advertir y aceptar la tensión entre estas dos fuerzas o entre estas dos instancias, porque, tomando un ejemplo por analogía, uno cuando va al médico, quiere encontrar, en el caso de un pirínico, a alguien que entienda cuál es el problema, que sepa hacer un diagnóstico e indicarnos una cura, ese tratamiento, esa medicación que hay que tomar. Pero qué importante es, y eso aparece muchas veces en el testimonio de médicos que de años atrás, donde dicen qué importante era que nuestros profesores nos enseñaran a los clínicos a tener una mirada integradora, hoy diríamos holística, de conjunto. Es decir, no solo cuál es el problema, sino el problema inmerso en esa persona que es una totalidad y que también es afectivamente vulnerable. Entonces, que hay que saber cómo decirle, cómo preguntarle. Y yo creo que el llamado de Francisco, en el mejor de los casos, podríamos leerlo así, como un llamado no a bajar líneas, no a recordar un código, no a abrir el derecho canónico y decir en el párrafo 125 dice esto, sino a compenetrarse el ministro, el sacerdote, el que ejecuta ese acompañamiento espiritual, a identificarse con el problema real de la persona. Y eso crea una empatía muy fuerte, que es saludable tanto para el ministro como para la persona que lo está visitando, le está preguntando, se está abriendo. Y seguramente con el tiempo también abre instancias nuevas, más creativas, en la búsqueda de soluciones concretas y efectivas. ¿Cómo advierte la relación, o cómo debería darse, ¿no?, la relación de Francisco con la curia romana? Yo estuve hace muy poquito en Roma. La curia romana sin duda es un organismo que
complejo, sumamente complejo, pero que con mucha tradición ha dado un soporte a lo que es el papado. Y bueno, Francisco, por un lado, digamos, ha hecho pocos cambios de personas. Me parece que está intentando producir más que las personas cambien que cambiar las estructuras. Y bueno, como usted decía al principio, estas cosas que se nos pasan de largo, de grandes reformas que él está haciendo, ¿cómo debería o cómo soñaría un laico que debería ser la estructura romana al servicio de la Iglesia Universal? Ninguna estructura burocrática goza de la simpatía popular y lamentablemente eso es así, no podemos evitarlo. Pero tampoco es pensable ninguna institución sin burocracia. El problema es la calidad de la burocracia. Proverbialmente en Europa se contraponía, por ejemplo, la burocracia borbónica a la austríaca. La borbónica era una burocracia de acomodados, de gente que tendía a no trabajar o a hacer uso de esos cargos, y era muy mal vista por el pueblo. La burocracia del Imperio austrohúngaro, por ejemplo, era considerada muy bien por la gente, porque eran eficientes, porque eran creíbles, porque eran puntuales. Quiero decir que sin burocracia no habría gobierno y no habría institución que se pudiera sostener. El tema es, insisto, la calidad de la democracia, de la burocracia, quiere decir la calidad de las estructuras que están al servicio de. Entonces, yo creo que Francisco insiste mucho en la palabra y en el concepto de servicio, porque una cosa es, sentirse miembro de la curia romana y por lo tanto el pueblo está debajo, y otra es estar debajo del pueblo para servirlo, que quiere decir después cumplir con la normativa que tienen que cumplir, pero sabiendo que el protagonista es la persona, no es la estructura. Y como bien observás, Marco, yo creo que el Papa está insistiendo en un cambio estructural y en un cambio espiritual. De hecho, esta semana hizo sus ejercicios, su retiro espiritual con otros cardenales, obispos y gente que trabaja en la curia romana, y es evidente que ahí él está apelando a un cambio espiritual, a un cambio cualitativo, es decir, a tomar conciencia de una vocación de servicio que tiene que primar sobre cualquier formulación burocrática. José María, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto poder contar con su reflexión. Bueno, un saludo a todos ustedes y a la audiencia en especial. Gracias, José María. Un abrazo grande. Era José María Poirier, director de la revista Criterio, acompañándonos en este primer año de papado de Francisco. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Conmigo estarás hoy en el paraíso. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en
te grito. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Todo está cumplido y entrega el aliento, y mana agua y sangre del costado abierto. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón. Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Padre Guillermo, bueno, se cumplió un año de Bergoglio en el papado. Para vos también se cumplió un año. No sé si te imaginabas cuando decidiste ser cura, cuando estabas en el seminario, cuando lo conociste a Bergoglio en tu primer parroquia, que él era obispo auxiliar de Flores, y vos eras un jovencito vicario ahí en Lourdes. Si te imaginabas que te iba a llamar todos los medios de prensa del mundo te iban a estar haciendo entrevistas para hablar del Papa Francisco. Sin duda que no, pero bueno, digamos, a ver, Dios me fue prodigando cierto entrenamiento, porque yo todos los años viajaba con Bergoglio a Roma, y la función de ese viaje sobre todo era trabar contacto con prensa internacional, y yo ya había tenido mi trabajito sobre todo cuando murió Juan Pablo II y fue el anterior cónclave, en donde tuve la oportunidad de compartir ese espacio con, estando acreditado como corresponsal en la Santa Sede, transmitiendo en ese momento también para la CNN en español, desde la Plaza de San Pedro y para distintos medios del país, y compartir, con 6.000 periodistas de todo el mundo. Realmente fue una experiencia muy, muy linda, ¿no? Y creo que, además de figurar en la mayoría de los libros que se han escrito, o haber tenido algo que ver en la mayoría de los libros que se han escrito por alguna consulta, aún los extranjeros, me instaló en una rueda, donde la mayoría de la prensa que viene a la Argentina en algún momento busca, tener o verme o entrevistarme. Sobre todo creo, y de lo que me voy dando cuenta, porque he tenido bastante que ver en algo que para él hoy es muy importante, que es el tema de la comunicación. Todo el mundo habla de Francisco como un gran comunicador de masas, y todos saben perfectamente que el padre Jorge Bergoglio no era precisamente un gran comunicador de masas, sino que... De hecho, corregime, pero siendo vos vocero, él nunca dio una sola nota. Él nunca dio una sola nota, no, sí, yo lo convencí de dar las primeras notas. Las primeras notas las dio cuando era cardenal, armamos una con La Nación, otra con El Clarín y otra con Crónica. Ahí fue cuando conoció a Alicia Barrios, Alicia Barrios la conoció a través mío, al Papa, y como la mayoría de los periodistas. Y después, sí fuimos haciendo pequeñas cosas, convencerlo de que me grabara un mensaje de Navidad para el centro televisivo. Después, ese programa que hizo con Escorca, de eso lo hizo el centro televisivo. Yo ya no tenía nada que ver con ese tema, pero él sí tenía clara conciencia de la importancia que los medios tenían, porque si no, no hubiera armado una oficina de prensa y hubiera tenido una persona que se ocupara de los medios estrictamente para él. Entonces, esta dimensión la tuvo siempre, de la importancia de la comunicación. Saben que, por ahí no saben, que acabo de realizar un viaje con una delegación de musulmanes, cristianos y judíos, que terminamos el 27 viéndolo a él, y después tuve la inmensa gracia y deferencia de parte de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, que me recibiera una hora solo, en donde hablamos de muchas cosas, pero también, una de las cosas que de paso está bueno contarlo, yo tenía ya hace tiempo la oferta, que quería charlar con él antes de terminar de aceptar, de ser analista de la CNN Internacional, ¿no? De temas de Iglesia Católica. Y
Y bueno, eso también, digamos, me permite o me va a permitir la posibilidad de, digamos, como mencionaba, una persona me decía, bueno, pero acá está en el lugar 70 de la grilla de Cablevisión. Sí, está bien, pero tiene 1200 repetidoras en todo el mundo. La verdad que en la Argentina yo sí quiero hablar por una radio o una televisión, tengo el lugar donde hacerlo y es lo que menos me preocupa, pero es un canal muy visto en el resto del mundo y en la mayoría de los países que no son de habla hispana, de los pocos canales que hay como canal de habla en español es la CNN. Y si no está en español, está en inglés. Entonces, bueno, la verdad que de repente me parece rico que, digamos, poder hacer un análisis. Creo que conozco bastante de Jorge Bergoglio y conozco bastante de la Iglesia y tengo un entrenamiento en medios como para poder desempeñar esa tarea. Tu encuentro a solas con el Papa Francisco, vos posteaste una foto en la página de Facebook de Entre el Cielo y la Tierra, la vieron la módica suma de 48.000 personas y de hecho también hay varias fotos y vamos a estar subiendo esta semana algunas más sobre el viaje que el Instituto del Diálogo Interreligioso hizo a Tierra Santa, con lo cual invitamos a nuestra audiencia a conocer un poco más de ese viaje buscando en Facebook Entre el Cielo y la Tierra. Y bueno, y te digo, como análisis me parece que a mí me gusta mucho pensar en tres categorías que miran diferente el papado de Francisco. Una cosa es la iglesia, digamos, la feligresía católica, en donde, digamos, uno se encuentra opiniones disímiles. Hay gente que está, digamos, muy contenta y feliz de la vida, otra gente tiene dudas, porque de repente, bueno, toda la vida le enseñaron que las cosas tienen que ser de determinada manera y qué significa esto que ahora, digamos, todo es diferente, o al menos así lo dicen los medios. Una segunda categoría que tiene que ver con el afuera, o sea, la gente que estaba alejada, muchos católicos que estaban alejados de la iglesia, que creo que son en donde, digamos, sin duda más ha impactado el mensaje del Papa Francisco y que son los que por ahí se terminan acercando a la comunidad católica otra vez y ahí hay una valoración altamente positiva de lo que el Papa está haciendo. Y lo otro curioso es el mundo del afuera. El afuera, llámese personas que son agnósticas, ateas. O de otros credos. O de otros credos, judíos, musulmanes. Es el segundo y el tercer grupo, como vos decís, y lo decía también Poirier, es donde más ha impactado Francisco. Y es donde más ha impactado. Realmente hay una conmoción prácticamente por lo que Francisco está haciendo. Y en realidad, muchas veces, hay temas de agenda que tienen que ver estrictamente con lo de la iglesia, con cosas con normativas de la iglesia católica para los católicos. Entonces digo, porque la gente en el afuera, digamos, si puede comulgar o no estando divorciada, si no comulga no está bautizada, la verdad que no le importa mucho. No le cambia nada. Pero sí advierte en Francisco, como me decía el otro día una persona prestigiosa extranjera, una norteamericana, y me decía, mirá, lo que yo advierto en él es digamos, hacía mucho tiempo que no se veía un líder con ese carisma y sobre todo con esa coherencia entre lo que dice y lo que hace. Resulta creíble. Y en un mundo donde los líderes no son creíbles hoy, casi, porque bueno, uno advierte una incoherencia entre o porque se enriquecieron, o porque son corruptos, o porque dicen una cosa y hacen otra, o porque la gente tiene la sensación de que lo que le están vendiendo es un discurso político, pero que en la realidad no están ni preocupados por la gente ni por sus problemas. Y sí advierten que en Francisco pasa otra cosa, hay una dimensión diferente, que él ha cuidado mucho durante toda su vida, que tiene que ver con estar pendiente de las cosas importantes, pero también poner su atención y hacer sentir importante a la persona más pequeña que tenga enfrente. Parece que en las primeras comunidades cristianas, en Pedro y en Pablo, ya se daba la discusión de si tenía que ser una iglesia para pocos, a puertas cerradas y todos como contenidos, o si había que salir, y el mensaje del Evangelio es muy claro, digo, vayan y anuncien a todo el mundo la buena noticia. Parece que a mí me gusta tener un papa que abre la puerta y que sale a invitar a los que están afuera, digo, la mesa está tendida, vengan al encuentro. Pero, digamos, en algún momento cuando se sale a invitar afuera, sin duda que el primer querigma que pone contento a todo el mundo es vengan y digamos, acérquense, la mesa está tendida, pero es el mismo Jesús que dijo cuando existía el divorcio en Israel, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el mensaje es completo, ¿no? A mí me parece que ese es el riesgo es a veces que mutilemos el mensaje es todo, digamos, si uno quiere seguir a Jesús y incorporarse a la iglesia, tiene que saber que a quien está siguiendo es a Jesús, y el mensaje de Jesús, bueno, sin duda tiene aristas exigentes, y
Y sin duda que es un mensaje de cercanía, de una iglesia pobre para los pobres, pero también es una iglesia que no excluye a nadie, y es una iglesia que tiene, digamos, unas ciertas normativas morales que un cristiano, si quiere poder comulgar, que es un tema, digamos, de vuelta, es un tema interno, digamos, tiene que ver con la vida de la gracia, es una teología que, digamos, que tiene que ver con la redención que Cristo nos ha traído en el corazón. Tiene que cumplir ciertas pautas y ciertas normas para poder estar en comunión con Dios, ¿no? Sí, sin duda es un tema complejo. También es cierto que a veces, por lo menos yo miro mi primera iglesia, la que conocí de más chiquitito, que era un estilo como muy rígido y que a veces se quedaba mucho en la letra y no tanto en el espíritu. Entonces me parece que no es ni un extremo ni el otro. Las dos cosas son complementarias. Padre Guillermo, se nos acabó el tiempo, nos vamos a reencontrar el domingo que viene acá en Radio Rivadavia, como hacemos semana a semana, después del fútbol. A veces el fútbol nos tira, como sucedió hoy, un poquitito más tarde, pero nos reencontramos. Nos acompañó Toto Berlingeri en la operación técnica, Elías Cisternas y Pedro Fernández en la producción general. Padre, que tengas una muy buena semana. Chau, hasta la semana que viene, que Dios lo bendiga. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En la última campaña, el 40% de la superficie sembrada en nuestro país fue realizada con semillas Nidera. Una vez más, Nidera primero. Nidera, genética de avanzada. Y Praga Comunicaciones.